mercados de bienes y servicios y el mercado monetario, ¿no? Los dos tipos de mercado en un mismo momento para poder analizar, digamos, esta interrelación que existe y que hace falta considerar cuando analizamos o queremos tratar de entender cómo se determina el nivel de producción en una economía, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta, digamos, toda la interrelación que puede haber entre diferentes variables, ¿no? Bueno, a ver, este es lo que denominamos el modelo ISLM, ¿sí? Que nosotros hasta ahora veníamos viendo estas dos funciones por separado, ¿no? O sea, la IS, que me representaba el equilibrio en el mercado de bienes, y la LM en el mercado de dinero. Bueno, de nuevo, arrancamos planteando, como siempre en cualquier modelo, cuáles son los supuestos, es decir, el punto de partida para poder analizar el funcionamiento, ¿no es cierto? Y en cierta forma, digamos, serían las reglas de juego, ¿sí? Que nos permiten poder estudiar cómo pueden modificarse las variables dentro de este entorno que fijan estos supuestos, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de supuestos. Dijimos que el objetivo principal de este modelo ISLM era tratar de encontrar algún tipo de instrumento que nos permita a nosotros poder analizar y determinar cuál va a ser el nivel de producción que va a haber en una economía, ¿no? Obviamente, la idea final de este ejercicio es, digamos, no es solamente poder encontrar el nivel de producción, ¿sí? Sino que una vez que nosotros determinamos cuál sería el nivel de producción que va a haber en una economía, dada el valor de los parámetros que definen el mercado de bienes y el mercado de dinero, si ese nivel de producción no es consistente con el pleno empleo, ¿sí? Entonces, nosotros a través de este modelo también vamos a tener las herramientas que nos van a poder o que nos van a permitir modificar este nivel de producción tratando de buscar algún nivel que sea, digamos, compatible con los objetivos que tenga el gobierno en el momento, ¿no? Entonces, esa es la idea de fondo del modelo, ¿sí? Entonces, resumiéndolo, sería determinar el nivel de ingresos, si es en ingresos o producción, ¿no? Si ese nivel de ingresos o producción se encuentra muy alejado del pleno empleo, bueno, al mismo tiempo poder usar o desarrollar herramientas que sí nos permitan reducir ese desvío que puede haber entre el nivel de producción encontrado y el nivel que nosotros consideramos satisfactorio. Bueno, las hipótesis de partida de este modelo es que por el momento los precios y salarios son fijos, después cuando vean la demanda agregada total, ahí vamos a levantar este supuesto de precios fijos. Y por otra parte, habíamos dicho que estamos analizando un entorno de corto plazo, ¿sí? Por lo tanto, un entorno de corto plazo implica que hay factores que están fijos, en este caso el stock de capital y la productividad, ¿sí? Por lo tanto, si cambia el nivel de producción, esto va a generar como contrapartida un efecto en el empleo, ¿no? O sea, para producir más hace falta usar más recursos, ¿sí? Más recursos o que cada recurso produzca mejor, ¿no? Entonces, como el recurso capital no puede subir, ni tampoco puede subir la eficiencia, es decir, la propiedad, la única forma de producir más es usando más mano de obra, ¿no? Entonces, los cambios en la producción generan cambios en el empleo. Y como contrapartida de esto, es que va a existir un nivel de desempleo involuntario. Este modelo, que cuenta con dos partes, ¿sí? Por un lado teníamos las relaciones que definen el equilibrio en el mercado de bienes,
y por otra parte, digamos, el equilibrio del mercado monetario, ¿no? Entonces, para que la economía esté en equilibrio, en última instancia, tenemos que ver que estos dos mercados se encuentren en equilibrio en forma simultánea. ¿Tiene alguna duda, algo con respecto a los supuestos? Bueno, No, profe. seguimos entonces. Bueno, a ver. En cuanto a las herramientas estas que decíamos recién, que me van a mí como gobierno permitir o intentar reducir estos desvíos, ¿no? Entre la producción efectiva, entre la producción que se obtendría en la economía y la producción potencial, digamos que termina siendo el objetivo, ¿no? Porque se acuerdan que el producto potencial es el nivel de producción que se obtiene cuando uso todos los recursos de forma eficiente. Entonces, es un objetivo a alcanzar, ¿sí? Debido a que si estamos en ese nivel de producción, en la economía no va a haber desempleo de recursos, ¿no? Y a su vez, se van a estar aprovechando de forma tal de que se van a, digamos, dada esta escasez de recursos, se van a estar aprovechando de la mejor manera posible. Bueno, dentro de estas herramientas, la que tiene que ver con el mercado de bienes, habíamos dicho que una de esas herramientas sería la política fiscal, ¿no? Este grupo de herramientas que abarca la política fiscal implica el uso de los ingresos y los egresos del gobierno, así como o sea, en el sentido de lo que son los impuestos y los gastos, que tiene como objetivo tratar de influir en el nivel de actividad de la economía. ¿Sí? Acá, digamos, un ejemplo, ¿sí? Sería una ley del Congreso, ¿sí? Que busca reducir los impuestos. ¿Sí? Sería ¿Cómo lo vemos en este caso? ¿Sí? En este caso, una reducción de los impuestos, ¿sí? Supongamos que sea un impuesto autónomo, ¿sí? ¿Qué va a generar? Va a generar que la demanda agregada, ¿sí? Que estaba acá, la original, ¿sí? Bajan los impuestos, entonces de esa forma va a aumentar el componente autónomo, ¿no? Entonces, gráficamente, la demanda agregada se desplaza hacia arriba porque aumenta el componente autónomo, que es lo ordenado al origen. Esta nueva función de demanda agregada, ¿sí? Vamos a dar cuenta que esta desaparece, ¿no? Porque es una sola que se desplaza hacia arriba. Entonces ahora corta al nivel de producción, a la recta esta de 45 grados, en este otro punto, ¿no? Entonces, si antes la IS estaba acá, ¿sí? Es decir, para esta tasa de interés, el nivel de producción que equilibraba el mercado de bienes era I sub 0, que es este. Ahora, ¿qué pasa? Al aumentar la demanda agregada, la tasa de interés no se movió en este caso. Entonces, para esta misma tasa de interés, ahora el nivel de producción de equilibrio del mercado de bienes está ahí, en C sub 1. ¿Sí? Entonces, este tipo de política fiscal expansiva, en este caso, es la que hace que se desplace la curva IS hacia la derecha, ¿no? Lo mismo va a pasar si en vez de de bajar el impuesto autónomo, aumenta el gasto, ¿sí? El gasto autónomo. Acá de nuevo, gráficamente es igual, ¿no? Porque en los dos casos lo que se ve afectado es el componente autónomo, ¿no? Entonces, en los dos casos, la demanda agregada se va a desplazar, se va a mover para arriba y en el nuevo equilibrio la producción va a ser mayor, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan por qué era mayor la producción como consecuencia de un aumento de gasto, no? Tenía que ver con que
el impulso inicial que da una política, como puede ser un aumento del gasto. Si el gobierno decide gastar 1.000 pesos más, bueno, esos 1.000 pesos entran como mayor demanda de la economía, ¿sí? Esa mayor demanda, digamos, si nosotros suponemos que estamos acá en I sub 0 o en C sub 0, en una situación de equilibrio, esa situación implicaba que las existencias la variación era de cero, ¿no? Por eso es que estamos en equilibrio. Ahora el gobierno entra gastando 1.000 pesos más, lo que va a pasar es que esa mayor demanda va a romper ese equilibrio y va a llevar a que los empresarios empiecen a ver que hay una variación de existencia negativa y deciden aumentar la producción, ¿no? Ese incremento de la producción genera que haya más personas ocupadas, ¿sí? Entonces aumenta el ingreso de la población que recibe esos ingresos. Una parte de esos ingresos las personas lo ahorran y la otra lo gastan, ¿sí? Y ese ciclo se repite varias veces y es por eso que el aumento inicial del gasto que genera el gobierno termina llevando un aumento de la producción mayor, ¿no? Eso sería el efecto multiplicador. Ahora, por otra parte, sí, lo que decía el gobierno es modificar la alícuota impositiva era parte de la pendiente, la función demanda agregada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que iba a hacer la función demanda, digamos, si bajaba la alícuota impositiva, iba a moverse así, ¿no? Y en el caso de la IS, también, ¿no? Perdón, eso no, sino la IS iba a cambiar la pendiente, ¿no? Entonces, los efectos de los diferentes tipos de política fiscal sobre la IS van a depender si actúan sobre la pendiente de la demanda agregada o sobre la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, ahora veamos qué pasaba en el caso de la política monetaria, ¿no? Que es el otro conjunto de herramientas a los que puede echar mano el gobierno, ¿no? Para modificar el nivel de actividad. En este caso, digamos, si bien nosotros vimos que había varias herramientas, ¿sí? O varios instrumentos, hay un objetivo intermedio que es, digamos, de todos esos instrumentos, ¿no? O sea, esos instrumentos que nosotros los vimos como las operaciones de mercado abierto, las compras y venta de reservas y los redescuentos. Esas tres herramientas lo que hacían era modificar la base monetaria. Y después, el cuarto instrumento, que es la modificación del encaje legal, ¿sí? Tiene efecto sobre el multiplicador monetario. Y en definitiva, esas cuatro herramientas de política económica o de política monetaria, lo que buscan es, digamos, modificar la oferta monetaria, o sea, es modificar la cantidad de medios de pago que va a haber en una economía. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué el Banco Central o una autoridad, el gobierno, puede querer modificar la oferta monetaria? ¿Sí? Y esto es porque hay una relación entre la cantidad de dinero y la tasa de interés. ¿Sí? Un aumento en la cantidad de dinero va a generar que en el mercado monetario baje la tasa de interés. Esta reducción en la tasa de interés va a tener un impacto en el mercado de bienes y servicios porque, digamos, habíamos visto que la inversión estaba relacionada de forma inversa a la tasa de interés. Entonces, en definitiva, la política monetaria y también sobre el consumo, ¿no? Entonces, en definitiva, la política monetaria busca modificar el nivel de producción de una economía
a través del efecto que va a tener la tasa de interés sobre la inversión y el consumo, ¿no? Entonces, esos son las herramientas principales que tiene el gobierno. Bueno, esto que decíamos recién, ¿sí? Hay que, digamos, se puede ver, digamos, de forma similar a lo que, a como vimos recién con la IS, es decir, miramos el mercado, ¿sí? El mercado específico del dinero, donde tenemos una oferta que nosotros suponíamos que era vertical, es decir, que el Banco Central decidía cuál era la cantidad de dinero, ¿sí? Perdón. Vamos a poner ahí. ¿Sí? Donde el equilibrio estaba dado para un nivel de ingreso, que el nivel de ingreso definía la posición de la demanda de dinero, ¿no? Recuerdan que la demanda de dinero era una función que dependía de forma positiva del nivel de ingresos y negativa de la tasa de interés, ¿no? Y esa relación estaba dada por los diferentes motivos por los cuales la gente demanda dinero. Entonces, cuando la tasa de interés es I sub 0, ¿sí? El nivel de ingreso es E sub 0. Ahora, si el Banco Central decide, bueno, si el Banco Central decide modificar la cantidad de dinero, a ver si podemos correr todo. Ahora no me agarra todo. Bueno, si el Banco Central decide modificar la cantidad de dinero, ¿sí? Lo que va a generar es que ante una mayor oferta de dinero, ¿sí? El precio baje. Y en este caso el precio del dinero era la tasa de interés. Entonces, este desplazamiento de la oferta, ¿sí? Genera que la LM se desplace desde esta hacia la derecha, ¿no? Obviamente, una política monetaria restrictiva o contractiva va a generar el efecto opuesto, ¿no? O sea, es decir, va a hacer que la LM se desplace hacia la izquierda y arriba, ¿no? Esos son los efectos que tiene la política sobre este modelo ISLM. Bueno, este es un cuadro que resume, ¿no? Un poco los efectos de la política fiscal y monetaria sobre las curvas, ¿no? Sobre la curva IS, sobre la curva LM. Yo acá tengo en las primeras 4, ¿sí? Estas 4 tienen que ver con la política fiscal, ¿sí? Por lo tanto, fíjense ustedes que la política fiscal no genera ningún cambio sobre la curva LM, que es esta columna, y sí van a generar cambios sobre la IS, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aumento de los impuestos va a generar un movimiento de la curva IS hacia la izquierda. Es decir, venimos acá, ¿sí? Estamos acá. Si aumentan los impuestos, genera que este componente autónomo baje, ¿no? La demanda agregada se desplaza hacia abajo y la IS se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, dada la tasa de interés, ¿sí? El nivel de ingreso de la economía va a bajar, ¿sí? Simplemente porque al aumentar los impuestos hay menos consumo. Y una reducción del consumo es una menor demanda agregada, ¿sí? Por lo tanto, la producción va a bajar. Por eso es que si la tasa de interés está dada y el equilibrio inicial está en este punto, ahora va a estar a un nivel de ingreso más bajo.
Por lo tanto, un aumento del impuesto va a generar una reducción en el nivel de producción de la economía. Si yo reduzco los impuestos, bueno, va a pasar exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? O sea, en este caso, si hay impuestos más bajos, va a haber más consumo, la gente va a tener más dinero en su bolsillo para consumir, y después, vía efecto multiplicador, ese impulso inicial se va a amplificar, ¿no? Acuérdense que en este caso, bueno, acá tengo el movimiento en el ingreso, en la oferta, ¿sí? Y acá está el movimiento en la tasa de interés, ¿no? Que después vamos a ver, porque para eso hay que analizar en forma conjunta los dos mercados. Lo que le quería decir es que tengan presente de que no es el mismo impacto si se modifica un impuesto autónomo o una alícuota impositiva. Si acuérdense que la alícuota impositiva lo que va a generar era un cambio en la pendiente, mientras que un cambio en el componente autónomo va a generar un desplazamiento paralelo, ¿no? Bien. Y después el aumento del gasto público, acá también le pueden agregar, ¿saben qué? Más allá del aumento en el gasto público, actúa de forma equivalente también un aumento de las transferencias, ¿sí? Acuérdense, las transferencias también forman parte del componente autónomo, así que es otra forma de gasto, nada más que en este caso el gasto induce consumo, ¿no? Porque el efecto viene dado o el impulso inicial viene dado por el aumento del consumo, porque la gente tiene más dinero. Y después una reducción del gasto sería lo mismo también o el equivalente a una reducción de las transferencias. En este caso, fíjense, lo podemos ver acá, después lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero acá tenemos el esquema ISLM en forma conjunta, ¿no? Es decir, dijimos que un aumento del gasto, ¿sí? A ver si lo podemos poner acá. Un aumento del gasto público, transferencias o reducción de impuestos, se desplaza la IS a la derecha, dijimos eso, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de una situación de equilibrio, acá, ¿no? Donde este equilibrio, este es el punto A. Ahí. Si yo aplico algún tipo de esta política fiscal, ¿sí? La IS se desplaza hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? A ver, esperen un poquito. Estamos en la... Bueno, eso lo podemos ver ahí después. Bueno. Estábamos acá, ¿sí? La IS se desplaza ahí. Ahora, fíjense ustedes que en el nuevo equilibrio, ¿sí? Obviamente que el equilibrio es un punto caracterizado por la intersección de la IS y la LM, ¿no? Es decir, para que esta economía esté en equilibrio, tiene que estar en equilibrio en forma simultánea los dos mercados. Tiene que estar el mercado de bienes, eso significa que tiene que estar el punto de equilibrio, tiene que estar sobre la curva IS, y también a su vez tiene que estar en forma simultánea sobre la LM. Es decir,
Tiene que haber un equilibrio en el mercado monetario, ¿no? Y eso se da únicamente en el punto donde se cruzan estas dos curvas. A ver, acá sí lo podemos ver. Bueno, acá capaz que lo podemos ver mejor, con esta que es más grande. ¿Sí? Decíamos recién, ¿no? El equilibrio se da en este punto. ¿Sí? Acá está la tasa de interés de equilibrio de toda la economía y este es el nivel de ingreso de equilibrio, ya que esos dos puntos, esa tasa de interés y ese nivel de ingresos, se encuentran en forma simultánea, ¿sí?, sobre la IS y sobre la LM. Bien, acá que veíamos que el efecto de una política fiscal expansiva, ¿sí?, es decir, una reducción de impuestos o un aumento de gasto público, dijimos que desplazaba la IS a la derecha, ¿no? Este desplazamiento de la IS a la derecha, fíjense ustedes, ¿qué dice acá? Movimiento en el nivel de producción, ¿sí? Estamos viendo este ejemplo y este. Este sería una política fiscal expansiva. Desplaza la curva IS hacia la derecha, ¿sí? La LM no la modifica, y el nivel de producción aumenta y la tasa de interés también aumenta. ¿Por qué? Fíjense ustedes que el equilibrio inicial estaba acá, ¿sí? Y ahora el nuevo equilibrio está acá. Es decir, está a un nivel de producción más alto, ¿sí?, pero también la tasa de interés es más alta en el nuevo equilibrio. ¿Por qué se da esta situación? ¿Sí? Esta situación, a ver, vamos a poner, vamos a explicar por qué cuál sería el hilo, ¿sí?, que sea que una ¿sí?, genera un equilibrio donde la tasa de interés y el nivel de ingresos son más altos los dos, ¿no? Acá se ve, el equilibrio ya estaba acá, el nuevo equilibrio, después de aplicar una política fiscal expansiva, se da en un nivel de producción y tasa de interés más alto los dos. ¿Por qué? Bueno, veamos cómo sería la secuencia, ¿no? En primer lugar, digamos, se da un aumento del gasto o reducción de impuestos, ¿sí? Este aumento de gasto o reducción de impuestos genera un aumento en la demanda agregada. Este aumento de la demanda agregada, digamos, esto es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Si partimos de una situación de equilibrio, la mayor demanda agregada va a generar una variación de existencias negativa, ¿no? Y esta variación de existencia negativa, ¿sí?,
Esto genera señal para aumentar la producción y después vía efecto multiplicador, se amplifica, ¿sí?, el impulso inicial. Bien, bueno, hasta ahí es, digamos, lo que veníamos viendo hasta ahora cuando veíamos la política fiscal y cómo se transmitía a la economía, ¿no? Pero ahora, digamos, al considerar el mercado de bienes y el mercado de dinero en forma conjunta, vamos a ver que estos mercados están interrelacionados, es decir, lo que pasa en un mercado va a afectar al otro y viceversa, ¿no? Entonces, ahora, a partir de esta situación, que es lo que nosotros teníamos antes, ¿sí?, es donde se empieza a mezclar el efecto entre el mercado de bienes y el mercado de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el aumento del ingreso, ¿sí?, o de la producción, ¿sí?, genera un aumento en la demanda de dinero, ¿sí? Porque ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la demanda de dinero está vinculada de manera directa o positiva con el nivel de producción? Es decir, si ahora sube el nivel de producción de la economía, la población va a necesitar llevar adelante o realizar un mayor número de transacciones, porque aumenta el ingreso, aumenta la ocupación, aumenta el empleo, y la gente va a querer realizar un número más grande de transacciones de compras, ¿sí? Entonces, para poder financiar este número de transacciones más alto, hace falta una mayor cantidad de dinero en forma líquida. Entonces, aumenta la demanda de dinero. Bien, pero, digamos, el aumento en la demanda de dinero, ¿sí?, genera un exceso de demanda a la tasa de interés inicial, ¿sí? Ya que la oferta monetaria está fija, o sea, la oferta de dinero no cambió, ¿sí? Eso lo podemos ver, imagínense, en un gráfico, a ver, cuando veamos la demanda de dinero acá, ¿sí?, o, imagínense este mercado de dinero, ¿sí? Si aumenta el ingreso, acuérdense que esta demanda de dinero dependía del ingreso, ¿no? Entonces, si aumenta el ingreso, se va a producir un aumento en la demanda. Antes, el equilibrio estaba acá, ¿sí?, en este punto donde, o sea, en la intersección entre la oferta y la demanda de dinero. Ahora, con un ingreso más alto, genera que la población desee mantener una demanda más alta de dinero, ¿no? Entonces genera un aumento en la demanda. A esta tasa de interés, la oferta no cambió, entonces, para que se equilibre el mercado de dinero, tiene que subir la tasa de interés, ¿sí? Y el nuevo equilibrio va a estar acá, con una tasa de interés más alta. Entonces, para restablecer este equilibrio del mercado monetario, tiene que subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero por motivo de especulación se relaciona de manera inversa con la tasa de interés, ¿no? Entonces, la tasa de interés hace que la gente demande menos dinero, ¿no? Porque una parte de esa demanda de dinero se da por motivo de especulación. Ahora, si la tasa de interés es más alta,
la gente va a demandar menos dinero. Entonces, la forma de equilibrar el mercado ante un aumento del ingreso, el mercado de dinero, ¿no? Ante un aumento del ingreso que genera mayor demanda, bueno, hay que bajar la demanda por otro lado, y la forma de bajar la demanda es subiendo la tasa de interés, ¿no? Entonces, por eso, en el nuevo equilibrio, ¿sí?, sube el ingreso, porque digamos, sube por el aumento de la demanda agregada y el efecto multiplicador, pero también sube la tasa de interés, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Sacamos la LM, ¿sí? No, perdón. Sacamos la LM un ratito. ¿Se acuerdan que antes, cuando estamos en este punto inicial y aumentamos la tasa, la IS, vamos a poner el número para que se entienda. La producción subía de 100 a, vamos a poner acá, la producción subía de 100 a 180, ¿sí? Este cambio de 100 a 180 es lo que ustedes veían como, ¿se acuerdan? El aumento del gasto o el aumento del componente autónomo vía el multiplicador, ¿no? Bien. Y es lo que nosotros tenemos hasta acá. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando incorporamos esta relación, ¿sí? Vamos a poner esto acá. El punto de partida es el punto A. Lo que nosotros decíamos o veníamos viendo hasta ahora era un aumento de la producción equivalente a la distancia entre A y B, que es lo que nosotros vemos acá. Pero bueno, ahora como estos dos mercados están interrelacionados, acá decimos que lo que pasa en el mercado de bienes, si este aumento de la demanda, generó un efecto en el mercado de dinero, es decir, generó que en el mercado de dinero tenga que subir la tasa de interés. Bien, ahora lo que pasa en este mercado de dinero va a volver a tener un impacto en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque el aumento de la tasa de interés, ¿sí?, reduce la inversión, ¿sí? Entonces, la menor inversión reduce la demanda agregada y el nivel de producción, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Bueno, antes el aumento era entre A y B, pero ahora el aumento final es entre A y C, ¿no? Es decir, donde la producción sube a 150, ¿sí? O sea, fíjense ustedes que el efecto de una política fiscal ahora es menor que antes. Antes, la política fiscal iba a generar que la producción suba de 100 a 180. Ahora, la producción sube de 100 a 180, pero eso hace subir la tasa de interés y esa tasa de interés hace que la inversión baje. Entonces, el efecto final va a ser que la producción va a subir solamente de 100 a 150. Estos 30 que se pierden, en comparación con lo que nosotros veníamos viendo antes, cuando no interrelacionamos estos dos mercados, es lo que se llama el efecto de desplazamiento de la inversión, ¿sí? Es decir, la política fiscal ahora desplazó inversión. ¿En qué sentido? En forma indirecta, ¿no? Porque esta política fiscal lo que hizo ahora fue, digamos,
como un efecto secundario, ¿sí?, de su política, que generó un aumento de la tasa de interés, y esa tasa de interés generó una expulsión de la inversión, ¿no? Entonces, en el nuevo equilibrio va a haber menos inversión que antes y un nivel de producción más alto, es decir, la producción va a venir, o sea, va a tener una participación más alta ¿cómo es? El gasto público, ¿no? En términos de la participación porcentual en el total. Bueno, Profe, sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿No pueden haber casos donde aumente el ingreso de equilibrio, pero la tasa de interés se mantenga estable, o sea, se mantenga en el mismo punto? Por ejemplo, cuando aumenta la demanda de dinero, al ser no sé, creo que la diapositiva está más arriba. Si puede aumentar, si puede subir un poquito la diapositiva para ver el gráfico. ¿Está? Es exactamente. Si, por lo que, no, esa es, a ver. Bueno, lo que me refiero es, si, Paula, no, esa no es. No. Mirá, a ver, lo que vos decís, ¿sí? Sí. Puede pasar, a ver, después vamos a ver, es un caso, si la LM fuera horizontal, pasaría eso, ¿no? Que sería el caso que se conoce como la trampa de la liquidez. Pero la otra posibilidad es que vos estás acá en el punto A, aplicás una política fiscal expansiva, en la cual desplazás la curva IS, pero a su vez aplicás en forma simultánea una política monetaria expansiva. Entonces tenés un nivel de producción más. A eso me refiero, exactamente. Claro, pero para eso tenés que aplicar dos políticas distintas. Yo estaba hablando recién el efecto de aplicar solamente una fiscal, en forma independiente, ¿no? Solamente la política, si vos aplicás solamente una política fiscal expansiva, se va a mover solamente la IS. Ahora, si vos querés que no cambie la tasa de interés, bueno, a esa política fiscal expansiva la tenés que acompañar con una política monetaria expansiva, ¿no? Y le hago una consulta, y si por ejemplo aumento las transacciones, por lo tanto aumenta la oferta monetaria y aumenta el ingreso, No, se pero, producen los dos. ¿cómo? Pero la oferta monetaria no aumenta si aumentan las transacciones, la oferta monetaria aumenta como por una decisión del Banco Central. Claro, y si yo, o sea, y si aumentan las dos cosas juntas, claro, pero tendría siendo dos, claro, no, claro. Claro, si podés hacerlo, pero claro, son dos políticas distintas, ¿no? Las podés aplicar en forma simultánea. Y a eso repercutiría que en la inflación, ¿no? ¿O no? Y, manteniendo una misma tasa de interés y aumentando el ingreso de equilibrio, en algo tiene que afectar. ¿Cómo? Que manteniendo lo que estamos diciendo recién, el mismo ingreso, o sea, aumentando el ingreso de equilibrio, pero manteniendo la tasa de interés, ¿en qué repercute? No, que vos vas a tener un nivel de producción más alto, ¿sí? Pero la composición del PBI va a tener un mayor porcentaje el gasto público, un menor porcentaje la inversión, pero, digamos, vas a estar más cerca del producto de pleno empleo, ¿no? A ver, si en cuanto al efecto que va a tener sobre la inflación o no, eso va a depender de, digamos, si la producción está por encima de la potencial o no. Si vos estás en una situación en la cual tenés un desempleo de recursos, esto no te va a generar inflación, ¿no? Claro, depende en qué situación. Claro, depende de tu punto de partida y sí, qué si tanto... sería una constante, a la larga tendría, o sea, como sea que está aumentando esa oferta monetaria, se me va a acabar y va a producir inflación. Y lo que pasa sería que, algo digamos, mantenible en el momento, o sea, es algo para aplicar en el corto plazo, pero no sería aplicable continuamente. claro, porque, digamos, a ver, a largo plazo la capacidad de aumento de la producción va a venir dada justamente por
el aumento de los recursos y el aumento de la productividad. Si vos, lográs que, digamos, generar un aumento de los recursos vía inversión, ¿no es cierto?, que va aumentando la capacidad productiva, vía innovación, que va aumentando la tecnología y la productividad, va aumentando la capacidad de producción de la economía, entonces vos podés seguir incentivando la demanda. Pero ahora, cuando vos querés, digamos, acelerar la demanda más rápido que lo que la oferta puede responder, y en un momento vos vas a terminar haciendo que el exceso ese de demanda no pueda ser abastecido por más producción, entonces ese desajuste va a compensarse vía precios, ¿no? Como en cualquier mercado. Cuando vos la demanda crece muy rápido y la oferta no es capaz de crecer al mismo ritmo, inevitablemente se genera un exceso de demanda y termina afectando precios, ¿no? Por eso es que decimos siempre que esta es una herramienta de coyuntura, es decir, que tiene como objetivo tratar de reducir la brecha o el desvío que yo tengo entre el producto potencial y el producto real, ¿sí? Este no es una teoría o un conjunto de herramientas que sirvan para hacer crecer una economía a largo plazo. Claro, lo más parecido a esto, o sea, lo más parecido a la crisis del 29 es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta teoría tiene como origen, o se desarrolla como consecuencia de esa crisis, ¿no? Ahí es que empieza a desarrollarse toda esta escuela de pensamiento que es el keynesianismo, ¿no? Perfecto. Gracias. No. Bueno, y después, vamos a acelerar un poquito porque no vamos a llegar, ¿no? Pero, después tenemos el cambio en la oferta monetaria, que este cambio en la oferta monetaria no va a tener ningún efecto sobre la IS y sí va a desplazar la LM, ¿no? Acá en este caso, si yo parto de la situación inicial como el punto A, un aumento en la cantidad de dinero lo que va a generar es un desplazamiento hacia la derecha de la LM, ¿sí? Acá en este caso voy a tener el nuevo equilibrio, voy a tener un nivel de producción más alto, ¿sí? Acá en el punto C, que vamos a... ¿sí? Del punto A pasamos ahora al punto C, ¿no? Porque la LM que estaba acá se desplaza a la derecha. Entonces, en el nuevo equilibrio vamos a tener un nivel de producción más alto y una tasa de interés más baja, ¿no? En este caso, el impulso de esta política es aumentar la oferta de dinero para que en el mercado monetario baje la tasa de interés. Esta tasa de interés más baja va a generar un aumento de la inversión, ¿sí? El aumento de la inversión va a generar un aumento de la demanda agregada, una variación de existencia negativa y por lo tanto un aumento en la producción, ¿no? Ese sería el mecanismo de transmisión, o sea, cómo un impulso de una política monetaria se transmite a la economía a través del cambio en la tasa de interés y el efecto sobre el nivel de inversión y demanda agregada, ¿no? Bueno, unas conclusiones rápidas de este modelo, ¿no? Es que, digamos, a corto plazo, ¿sí? Suponemos los precios en un nivel dado, en este caso para explicar la IS. Entonces, este modelo permite analizar las consecuencias de las decisiones, digamos, o las herramientas que va a tener la política fiscal o monetaria sobre el nivel de producción de la economía. ¿Sí? Bueno, acá es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que suponíamos que a corto plazo los precios van a estar fijos y que este modelo no sirve para el mediano y largo plazo, ¿no? Sino que es para analizar una situación de coyuntura. Bueno, esto es un repaso rápido de la parte matemática de la función IS y LM, así que ya
ya la vimos, cómo están compuestas, ¿no es cierto? Esta función IS parte, ¿se acuerdan de el equilibrio del mercado de bienes en el cual nosotros igualamos el ingreso, la producción a la demanda agregada, y después sigamos despejando hasta llegar a estas funciones, ¿sí? Que podríamos expresar al ingreso en función de la tasa de interés o a la tasa de interés en función del ingreso, ¿no? Las dos son la IS. Y en el caso de la LM, el mercado de dinero, partíamos de considerar el equilibrio de oferta igual a demanda de dinero, íbamos despejando y así pasaba lo mismo, ¿no? Podíamos expresar al ingreso en función de la tasa de interés o la tasa de interés en función de ingreso. Entonces, cuando nosotros veíamos eso, ¿qué decíamos? Cuando los veíamos en forma independiente, teníamos el problema de que teníamos una ecuación con dos incógnitas, el ingreso y la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer era encontrar una función o una relación entre esas dos variables. Ahora, cuando nosotros reconocemos que hay esta interdependencia entre estos dos mercados, ¿sí? Y que para que la economía en su conjunto esté en equilibrio, tiene que estar en equilibrio estos dos mercados, fíjense que tenemos ahora un conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El ingreso y la tasa de interés. Entonces, para encontrar un equilibrio en los dos mercados en forma simultánea, tengo que resolver este sistema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algo de matemática? Reemplazando una función en otra. Despejando, Bien. o sea, por ejemplo, si despejas el ingreso, después en la otra función colocas esa función que te quedó despejada. Claro, o sea, puede ser, como decís vos, por sustitución, ¿no? O puede ser por igualación, ¿no? Pero son las dos formas, ¿sí? Entonces, como para que tengan presente, porque después, para encontrar el ingreso de equilibrio, la tasa de interés de equilibrio, hay que resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, este era un gráfico que era simplemente para recordar lo que es la derivación gráfica. ¿Se acuerdan que la IS partía de, teníamos una demanda agregada, suponemos que cambiaba la tasa de interés, ese cambio de tasa de interés me desplazaba, la ordenaba al origen y tenía un nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, al cambiar la tasa de interés, tengo un nuevo ingreso, en este caso es una tasa de interés más baja, me desplazaba la demanda agregada hacia arriba, entonces por una tasa de interés más baja, como dice 1, es consistente con un ingreso más alto. Así se derivaba la función IS gráficamente, que lo vimos la semana pasada. Y después, la LM, nosotros suponíamos que teníamos una tasa de interés y un nivel de ingresos, ¿sí? Y 3, y 1, o sea, sub 1, y después analizamos qué pasaba cuando cambiaba el ingreso, ¿sí? Al aumentar el ingreso, se desplaza la demanda de dinero hacia arriba, y el mercado de dinero está en equilibrio con la tasa de interés como I sub 4. Entonces, I sub 4 es la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero cuando el ingreso es E sub 2, ¿no? Y así derivamos gráficamente la LM. Bueno, este es el equilibrio que veníamos viendo recién, ¿no? Y como decíamos antes, el equilibrio se da en forma simultánea en el cruce de las dos curvas, ¿no? Es decir, para esta tasa de interés y este nivel de ingresos, si vamos a decir, vamos a ponerle un número, porque es más fácil así, no sé, 15%, ¿sí? Y cuando el ingreso es de 2.000, ¿no?
Bien. Entonces, esto hace que la economía esté en equilibrio cuando la tasa de interés es del 15% y el nivel de producción es de 2.000, ¿no? El punto E. Hasta ahí es lo que venimos viendo recién. Pero ¿se acuerdan que también después veíamos que cuando estamos en una posición por fuera de la Y sobre el M, cuando vimos los mercados en forma independiente, vimos que generaban algún tipo de desequilibrio, ya sea en el mercado de bienes o en el mercado de dinero, ¿no? ¿Se acuerdan que los puntos que estaban a la derecha de la IS implicaban un exceso de oferta de bienes y los puntos que estaban a la izquierda de IS era un exceso de demanda de bienes, ¿no? Eso lo pueden ver acá a través de las letras rojas. Y después lo que tiene que ver con la LM, un punto a la derecha de la LM eran combinaciones de ingresos y tasa de interés que generaban un exceso de demanda de dinero y lo que estaba a la izquierda y arriba de la LM genera un exceso de oferta. Bien, bueno, ahora, digamos, al combinar estas dos curvas, fíjense que vamos a tener 4 cuadrantes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Acá en el punto A, fíjense, estamos a la izquierda del LM, por lo que tenemos un exceso de oferta de dinero, pero estamos a la derecha de la IS, por lo que hay un exceso de oferta de bienes. Acá en el punto B, seguimos a la izquierda del LM, por eso sigue habiendo un exceso de oferta de dinero, pero estamos abajo de la IS, entonces ahora hay un exceso de demanda de bienes. Bueno, acá en el punto C y en el punto D se dan los correspondientes excesos de dinero u oferta, exceso de demanda u oferta de dinero y exceso de demanda de bienes, ¿no? O de oferta. Bueno, ahora, fíjense acá, ¿no? Que dice que en este modelo, cuando se produce un desequilibrio en el mercado de bienes, la solución, ¿sí? A este desequilibrio se da a través de cambios en el nivel de producción. Es decir, cuando hay un exceso de oferta o exceso de demanda de bienes, bueno, se genera un cambio en la producción hasta que se elimine ese exceso. Y después, cuando se da un desajuste en el mercado monetario, este desequilibrio se corrige a través de cambios en la tasa de interés. Entonces, supónganse, estamos acá en el punto A. Hay un exceso de oferta de bienes, ¿sí? Por lo tanto, se corrige ajustando la producción, es decir, llegando hasta la IS. Pero también hay un exceso de oferta de dinero, que tiene que bajar la tasa de interés, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, ténganlo presente porque, digamos, siempre se genera confusión, siempre se generan confusiones en los parciales o en los finales, ¿no? Porque muchas veces se plantea la situación en la que se dice el mercado está en desequilibrio, no sé, en una situación como por ejemplo el punto A. Y se pregunta cómo vuelve el mercado al equilibrio. ¿Sí? Y una cosa es preguntar lo que yo acabo de decir, es decir, cómo el mercado vuelve al equilibrio y está consultando a qué mecanismo se pone en marcha en forma automática. Es decir, si yo estoy en un exceso de oferta de bienes y un exceso de oferta de dinero, va a bajar la producción y va a bajar la tasa de interés y el equilibrio va a volver al punto E. ¿Sí? No se está pidiendo qué políticas hay que aplicar para que la economía esté en equilibrio en el punto A. No. ¿Sí? Cuando se habla de cómo una economía vuelve al equilibrio en forma automática ante una situación de desequilibrio, se está hablando de estoy en el punto A, ¿sí? ¿Qué pasa para que la economía vuelva al equilibrio? Entonces, la respuesta correcta en ese caso es decir, bueno, si estoy ante un exceso de oferta de bienes y exceso de oferta de dinero,
la economía se va a producir una reducción en la tasa de interés y una reducción a nivel de producción. ¿Sí? Ahora, ¿qué desequilibrio se corrige más rápido? ¿Sí? El desequilibrio que se corrige más rápido es el de la tasa de interés, porque la tasa de interés es una variable que puede modificarse de una manera mucho más ágil que un cambio en la producción, ¿no? Entonces, siempre la economía suele, vamos a suponer que estamos, este punto está ahí, ¿no? El equilibrio entonces tiene que volver al punto E, es decir, tiene que bajar la producción, ¿sí? Si la economía está acá en el punto A, ¿sí? Está en una situación de exceso de oferta de bienes y exceso de oferta de dinero. El equilibrio está en el punto E, entonces, para volver al equilibrio, esta economía tiene que bajar la tasa de interés y bajar la producción. Ahora, como la tasa de interés es una variable que ajusta rápido, lo más probable sea que la corrección al mercado monetario sea rápida, es decir, capaz que primero corrige acá, ¿sí? Y después va corrigiendo, bajando la producción en forma más lenta, ¿no? O sea, el desequilibrio monetario se corrige rápido, es decir, la economía vuelve rápido al LM, ¿sí? Y después, más lentamente, va bajando la producción, ¿no? Entonces, siempre los desequilibrios monetarios se corrigen en forma más rápida, ¿no? Más ágil. Bueno, y lo mismo pasa de los otros cuadrantes, ¿no? Dependiendo del tipo de exceso que haya, lo más probable es que primero la economía vuelva a la LM y después el nivel de producción vaya ajustando un poquito más, en forma más lenta. Bueno. Y esto es lo que decíamos recién, ¿no? Este ajuste del mercado de dinero es mucho más rápido, ¿sí? Porque este mercado tiene que ver con la compra y venta de activos financieros, compra y venta de bonos. Entonces, los cambios en la tasa de interés se van a producir en un periodo de tiempo mucho menor a lo que se va a producir en lo que tiene que ver con el cambio en los planes de producción, ¿no? Bueno, eso es lo que, digamos, en lo que tenía que ver con la parte más conceptual, ¿no? Ahora, siendo la parte más de derivación matemática, esto es lo que yo le decía hace un rato, ¿no? Para encontrar el nivel de producción y de tasa de interés que va a haber en esta economía, hay que resolver este sistema, ¿no? Este sistema de ecuaciones simultáneo, ¿sí? Donde la primera es la IS, ¿sí? La IS expresada, a ver, así, ¿no? Y después la LM, y acá está bien. Entonces, este sistema de ecuaciones, como son dos ecuaciones con dos incógnitas, el resultado va a ser el nivel de ingreso y tasa de interés, ¿sí? Que equilibran los dos mercados en forma simultánea, ¿no? Porque acuérdense que la función IS es una función que me muestra a mí combinaciones de equilibrio del mercado de bienes. Y la función LM también me muestra equilibrio, pero en el mercado de dinero. Entonces, cuando un nivel está, o cuando un valor está ahí sobre la IS y la LM, me va a indicar que en forma conjunta esos mercados están en equilibrio, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo queda entonces cómo queda esto. Bueno,
ahora sí es un poco más, un poco más complicado, ¿no? El equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque acá, o sea, en realidad, más que complicado son muchos pasos que hay que ir haciendo, pero que no es otra cosa que, como decían ustedes, ¿no? Reemplazar una función en la otra e ir despejando. ¿Sí? No hay otra cosa diferente que eso, ¿no? Es simplemente ir despejando. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá, esta es la IS, expresada de una forma, la IS expresada de otra forma, la LM, y, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta IS, ¿sí? Y esta I, ¿sí? Que la vamos a poner en rojo, la reemplazamos por esto, ¿no? Que es lo que decían, no me acuerdo tu nombre, que digamos sería por sustitución, ¿sí? Reemplazamos esta I por todo esto, que sería el equivalente de la función LM, ¿no? Entonces sustituimos. Entonces ahí tenemos planteada todo eso, ¿no? Que sería el punto de partida para empezar a despejar. Entonces, a ver, son muchos pasos, hay un truquito que hay que hacer en un momento para poder resolver y simplificar, pero no es otra cosa que reemplazar este LM acá adentro y empezar a despejar, ¿no? Eso es toda la resolución de esto, ¿no? Bueno, después, bueno, empiezan acá es medio difícil de hacer, de ir mostrando paso a paso, pero ustedes prueben de ir despejando, ¿sí? Acá tienen los diferentes resultados en los diferentes pasos, ¿sí? Y llegan a esto, ¿no? Llegan a esto, que después van a ver que no es tan diferente de lo que venían viendo ustedes. Entonces, ¿qué queda? Fíjense ustedes que ahora, el nivel de producción, ¿sí? Depende de... ¿Acá qué hay? En A sub 0. Básicamente tenemos el nivel de gastos, el nivel de impuestos y el nivel de transferencias, ¿no? O sea, básicamente acá dentro de A sub 0 está incluidos los diferentes componentes de la política fiscal, ¿no? ¿Y esto qué es? Es la cantidad de dinero, ¿sí? Es decir, acá está incluido la política monetaria, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que decide el Banco Central, ¿sí? Que en términos de gráficos es esto, ¿no? El Banco Central modificando la cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el nivel de producción de la economía va a ir dado por la política fiscal, por acá un coeficiente, más la política monetaria por otro coeficiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué son estos coeficientes acá, no? Bueno, el primero, que es beta, ¿sí? Es lo que se conoce como el multiplicador de la política fiscal. ¿Sí? Este multiplicador de la política fiscal, como el que venían viendo antes, ¿no? Se me dice en cuánto va a cambiar el nivel de producción de equilibrio de la economía
como consecuencia de un aumento del gasto público manteniendo la oferta monetaria constante, ¿no? Y después, este segundo componente me va a dar el multiplicador de la política monetaria, ¿sí? Es decir, me va a decir cuánto va a aumentar el nivel de producción de equilibrio como consecuencia de un incremento, de una modificación en la cantidad de dinero, manteniendo la política fiscal constante, ¿no? Ahora, esto, a ver si no está por acá. No. Bueno, ahí hay un ejercicio. Bueno, después lo vamos a desarrollar un poco. Entonces, después van a ver bien en el práctico cómo es la forma de los multiplicadores es, tanto el de la política fiscal como el de la política monetaria, son muy parecidos al multiplicador que vienen viendo ustedes. Lo único que cambia es que ahora el multiplicador va a incluir este efecto que tiene el mercado monetario o el mercado de bienes sobre la tasa de interés y sobre la inversión, ¿no? Así, ¿estos se acuerdan que yo les venía diciendo que la relación entre el mercado monetario y el mercado de bienes era, o la variable que vinculaba estos dos mercados, era la tasa de interés y el correspondiente efecto sobre la inversión? Bueno, ahora el multiplicador tiene que incorporar esta relación porque para poder captar este efecto de desplazamiento que veíamos hace un ratito. Entonces, en el denominador del multiplicador hay un término que permite captar el efecto, es decir, permite decir, bueno, cada aumento del ingreso, ¿cuánto genera de aumento de la tasa de interés? Y a su vez, el aumento de la tasa de interés, ¿cuánto genera de reducción de la inversión, ¿no? Entonces, ahí se puede captar todo ese efecto. Entonces, este modelo, ¿sí?, permite poder analizar todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, mejoras en la confianza que van a impactar sobre el consumo, sobre la inversión, cambios en los diferentes parámetros del consumo o del comportamiento de la familia, como puede ser la decisión o el comportamiento en cuanto al ahorro, al consumo, el efecto de diferentes tipos de políticas monetarias o fiscales, cambios en las variables monetarias, bueno, todo lo que ya vimos, lo que generen cambios en los distintos valores de los parámetros, ya sea el mercado de bienes a través de la demanda agregada o del mercado monetario, ¿sí?, a través de la oferta y la demanda de dinero. Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Lo que hablamos del efecto de desplazamiento. Un aumento de la política fiscal antes generaba un desplazamiento del punto E al punto A, ¿sí? Es decir, porque la política fiscal no tenía un impacto sobre la tasa de interés, porque no analizamos los dos mercados en simultáneo, ¿sí? Ahora, al tener en cuenta la interdependencia entre estos mercados, este cambio de E a A va a generar lo que decíamos, o lo que hablamos con respecto al aumento en la tasa de interés, y eso va a hacer que el aumento final se dé acá, donde se cruzan la Y y la M, que sería acá el punto E', ¿no? Entonces, en ese caso, el aumento del gasto va a generar un aumento de la producción, ¿sí?, igual que antes, o sea, no en la misma cantidad que antes, no en el mismo sentido que antes, quería decir. Ese aumento, ese impacto va a ser menor, porque ahora este aumento del gasto va a generar también que aumente la tasa de interés en la economía, y al aumentar la tasa de interés va a generar que baje la inversión, ¿no? Entonces, ahora va a ser más bajo el impacto. El multiplicador de la política fiscal, en este caso, va a ser menor, ¿sí?
el caso de la política monetaria, bueno, una política expansiva, en este caso una operación de mercado abierto, que es una compra de títulos públicos, que genera una reducción en la tasa de interés, genera que se desplace el LM. ¿Sí? El nuevo equilibrio se da una tasa de interés y un ingreso más alto. Esto es este aumento del ingreso, ¿se acuerdan? Era porque la menor tasa de interés activa un mayor número de proyectos de inversión que se van a poder llevar adelante, ¿no? Entonces, al aumentar la inversión, aumenta la demanda agregada, ¿sí? Y aumenta la producción, ¿sí? O sea, fíjense ustedes que todas estas herramientas son herramientas que lo que buscan, en el caso de que sean expansivas, es aumentar la demanda agregada, ¿sí? O sea, por eso es que hablábamos nosotros de que este modelo o este tipo de teoría también se le conocía como un modelo de administración de demanda agregada. ¿Sí? La política fiscal busca administrar la demanda agregada o influenciar la demanda agregada vía el gasto y el consumo, gasto público y consumo en las familias, y la política monetaria busca hacerlo vía la demanda, la inversión, ¿no? Entonces, siempre la idea es la misma, ¿no? Aumentar la demanda agregada para que la demanda agregada dé la señal de aumento, que hace falta aumentar la producción, ¿sí? Porque la oferta no alcanza, entonces esa mayor demanda es la que tracciona la producción, ¿no? Esa es la lógica de este modelo, ¿no? La idea de fondo. ¿Sí? Es, con diferentes instrumentos se busca influenciar la demanda agregada, para que la demanda agregada genere la señal para modificar el nivel de producción, ¿no? Y de esa forma, si yo estoy buscando aumentar la producción, se cierra la brecha. Bueno, perdón. Entonces, una política monetaria expansiva va a generar que en el mercado de bienes aumenta la producción y el empleo, como decíamos recién, aumenta la inversión privada y aumenta el consumo privado. En el mercado de dinero, ¿qué efecto va a tener? Bueno, va a tener el efecto de aumentar, digamos, la oferta nominal y real de dinero, ¿sí? Una política monetaria expansiva, que va a una disminución del tipo de interés y un aumento en la demanda de dinero, producto del aumento de la producción, ¿no? Aumenta la producción, aumenta la demanda de dinero. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, un poco alguna duda, alguna consulta con... ¿No? Bueno. Veamos entonces ahora algunos casos particulares, ¿no? De algunos casos especiales que tienen que ver con la forma de la función LM. ¿Sí? Nosotros hasta ahora vimos que la LM tenía pendiente positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la producción, aumentaba la demanda de dinero y hacía falta una tasa de interés más alta para volver a equilibrar el mercado de dinero, ¿no? Entonces, cada vez que aumentaba la producción, había que aumentar la tasa de interés para contrarrestar el aumento de la demanda que se generaba por la mayor producción. Bueno, hay algunos casos particulares en donde se puede ver que la LM sea horizontal, fíjense acá como esta, ¿no? Y otros casos donde la LM puede ser vertical. ¿Sí? El caso
keynesiano, que es la LM horizontal, también se conoce como trampa de la liquidez, y la vertical, el caso clásico, ¿no? Esto tiene que ver con el valor que tiene, fíjense, la pendiente de LM, porque la pendiente, ¿se acuerdan que era K sobre H? ¿No? Entonces, dependiendo del valor que tenga H, ¿sí?, es que va a ser, en el caso clásico, perdón, en el caso de la trampa de liquidez, es el caso donde H tiende a infinito, ¿sí? Lo podemos ver, ¿sí? Es decir, que la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés es infinita, ¿sí? Entonces, cualquier número dividido infinito es cero, ¿no? Entonces, por eso la pendiente es cero. Y el caso clásico es cuando H, es decir, la sensibilidad de la demanda de inversión a tasa de interés, tiende a cero, ¿sí? O sea, cualquier número dividido a cero, ¿sí?, tiende a infinito, entonces la LM es prácticamente vertical, ¿sí? Ahora, la trampa de la liquidez generalmente se da en situaciones donde la tasa de interés es muy baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, son situaciones donde hay mucho dinero en la economía en relación al nivel de producción. Entonces, por más que yo baje la tasa de interés, por más que yo aumente la cantidad de dinero, la tasa de interés no va a bajar más, ¿sí? Entonces, la política monetaria no va a tener mucho efecto, ¿sí? Porque, o sea, la política monetaria tiene efecto cuando yo puedo modificar la LM de acá hasta acá, ¿sí? Si la LM es horizontal, ¿no?, un cambio en la cantidad de dinero no desplaza la LM, ¿no? Entonces, como la cantidad de dinero ya es muy alta y la tasa de interés es baja, ¿sí?, la política monetaria, en el caso de la trampa de liquidez, se vuelve ineficaz, ¿no? No sirve. Acá, ¿sí? Pero por el contrario, la política fiscal sí es muy eficaz. ¿Por qué? Porque, supónganse un aumento del gasto o reducción de impuestos que desplace la IS hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que al no generar un aumento en la tasa de interés, ¿sí?, no desplaza inversión. Entonces, el efecto del aumento del gasto o de la política fiscal va a ser pleno, ¿sí? No va a haber ningún tipo de efecto de desplazamiento porque la economía se encuentra, en el caso, como hacemos recién, de la trampa de la liquidez, donde la política monetaria no sirve, no es eficaz, y la política fiscal tiene una eficacia plena, ¿no? Justamente porque no genera ningún tipo de aumento en la tasa de interés. Y después tenemos el caso clásico, ¿sí? Este caso clásico generalmente se da en contextos o en situación. A ver, el caso clásico se da en situaciones en donde la tasa de interés es alta y el nivel de producción también es alto, ¿sí? Por lo tanto, un aumento en la cantidad o una política fiscal expansiva, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a hacer de cuenta que esto tiene pendiente positiva, ¿no? Una política fiscal expansiva generaría un aumento del ingreso y de
la tasa de interés, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? En este caso clásico, ¿sí? Al ser la demanda de dinero muy poco sensible a la tasa de interés, ¿por qué? Porque las tasas de interés son tan altas, ¿sí?, que por más que suba la tasa de interés, va a bajar muy poco la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, ante un aumento en la producción, para volver a equilibrar el mercado de dinero, hace falta subir muchísimo la tasa de interés, ¿sí? Entonces, si sube mucho la tasa de interés para equilibrar el mercado de dinero, va a expulsar mucha inversión. Por eso fíjense que al aumentar la IS o aplicar una política fiscal expansiva, no puedo agarrar. Al aplicar la IS, fíjense que se produce un aumento total de la tasa de interés y la producción no cambia. Es decir, todo el gasto público, o todo el aumento del gasto público que se genera al aumentar la IS, ¿sí?, todo eso es expulsado en la misma cantidad en términos de inversión. Entonces, la política fiscal no va a tener ningún tipo de impacto sobre el nivel de producción. Ahora, en este caso, como la cantidad de dinero, decíamos recién, es muy justa en relación al nivel de producción, ¿sí?, en este caso sí, la política monetaria va a ser muy eficaz, ¿no? Una política monetaria, cuando el LM es vertical, se desplaza hacia la derecha y va a tener un efecto bastante grande sobre el nivel de ingresos. Entonces, recapitulando, caso keynesiano, ¿sí?, es decir, el caso de la trampa de la liquidez, la política fiscal es muy eficaz y la política monetaria no sirve para nada, ¿sí?, no tiene efecto. Caso clásico, lo opuesto, ¿no? La política fiscal no tiene ningún efecto porque todo el aumento del gasto es expulsión de inversión, por lo tanto el efecto neto es de cero, todo lo que aumenta el gasto baja en inversión, ¿sí?, mientras que en ese caso la política monetaria tiene un impacto grande, ¿no? Pero esos son casos especiales. Bueno, en términos de conclusiones, este modelo ISLM, ¿sí?, permite explicar cómo afecta a este mercado de dinero lo que ocurre en el mercado de bienes y al revés, ¿no? Porque dijimos que había una relación de interdependencia entre estos dos mercados, donde la variable que une es la tasa de interés, ¿no? Porque lo que pasa en el mercado de bienes genera cambios en el ingreso, que a través de la demanda de dinero genera cambios en la tasa de interés. Y a su vez, cambios en la tasa de interés generan cambios en la inversión en el mercado de bienes, ¿no? Entonces, la variable que une a estos dos mercados es la tasa de interés, ¿no? Y es la que va llevando los impactos de un mercado a otro. Entonces, bueno, este modelo, ya al analizar esta interdependencia entre estos dos mercados, ¿sí?, permite explicar cómo varían en forma simultánea, en forma conjunta, tanto el nivel de producción como la tasa de interés de la economía. ¿Sí? Como dijimos siempre, ¿no?, este es un modelo para explicar situaciones de coyuntura de corto plazo, ¿sí?, dado que, digamos, como dice acá el último punto, es un modelo en el cual suponemos que el capital y la productividad van a permanecer constantes y que los cambios en el nivel de producción, ¿sí?, van a traer como consecuencia o aparejado un cambio en el nivel de empleo. ¿Sí? Bueno, y después acá tiene un ejercicio para practicar, antes de la práctica, una economía donde tiene una función consumo, el gasto público, la inversión, la alícuota impositiva y las transferencias, ¿sí? Después tienen una oferta de dinero, este P igual a 1 es porque es este P acá en el denominador, es decir,
3.800 es la oferta nominal y los precios son igual a 1. Por lo tanto, la oferta real es 3.800, es la misma. Y la función demanda de dinero es esta. Entonces, bueno, ahora tienen que, digamos, en función de estas fórmulas, ¿no? Encontrar, digamos, ir igualando e ir encontrando cuál es el nivel de producción y tasa de interés que va a equilibrar el mercado, ¿no? Fíjense acá, acá tienen los resultados para después comprobar si están bien o no, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Sabe cuándo se toma el segundo parcial? A ver, mira, justo, igual les tenía que decir una cosita. Rosana quería charlar un ratito con ustedes, por eso me había pedido si podía darle unos minutos al final de la clase, por el tema de los exámenes, ¿no? Así que ahora se va a conectar la RO y le pueden preguntar bien la fecha, a ver si... Yo creo que la tenía, a ver, en principio, el segundo parcial, según el cronograma original, hoy es... No, el lunes primero, era el lunes 15. ¿Sí? ¿El día anterior al partido de la Argentina? O sea, el 15 ahora de noviembre. No. ¿Qué tiene que ver el partido de Argentina? Lucas. Bueno, la primera referencia que tuve. Bueno. Si te sirve como agenda, usalo. Igual pero el 15 ahora de noviembre, ¿no? Sí. Okay. Sí, ya estamos por terminar el cursado. Bueno, ya estoy acá adentro, Ariel. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Vos? Bueno, todo bien. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Veo que tenés 11 participantes. Y se aguantaron toda la clase, porque están todos desde el principio. Es perfecto, bueno. ¿Tenés la pantalla compartiendo? ¿Estás compartiendo algo en la pantalla? ¿Algo? Sí, ¿Me liberas? Sí, ahí está. Bien. ¿Pueden abrir sus cámaras, chicos, por favor? ¿Cómo andas, Juliano? Y ahí andamos. Sí. Chicos, abran la cámara, por favor. Yo estimo que ya saben por qué estoy acá, ¿no? El profe nos comentó algo. Sí, claro, porque le estoy quemando la cabeza yo también porque los exámenes. Nunca habíamos tenido estos resultados. Por lo menos los 29 años de docencia que llevo, nunca tuvimos este resultado. Se lo hice saber a la decana y a nuestro director del departamento. A la decana ya le vengo avisando de hace rato los resultados que venimos obteniendo, no solamente de este cuatrimestre, sino del anterior. El fracaso, digamos, y el abandono por parte de usted. Quiero que me digan ustedes en qué cosa, porque creo que una sola vez faltamos a clase y fue mi culpa porque no coordiné con mis compañeros para que me cubrieran, pero después tuvimos religiosamente todos los días que nos asignaron a nosotros de la materia estuvimos, y aquellos que pedían horarios de consulta extra se lo dimos. Me preocupa mucho porque les vuelvo a repetir, es
Un resultado pésimo, porque no aprobó ninguno. Rápidamente las estadísticas que le avisé a la decana era la siguiente. Aguántenme un poquito, para que ustedes vean, Mariela. El cursado había 135 inscriptos. Empezaron a asistir a clase entre 20 y 25 chicos de los 135, para todas las carreras, ¿no? En el primer parcial se presentaron 65 a rendir. De esos 65, 10 aprobaron. O sea, en el recuperatorio por lo menos tendría que haber habido 55 chicos, más, o un poco más, pensando en aquellos que estuvieron ausentes. Pero no, se presentaron 45 a rendir el recuperatorio. O sea, 10 menos de los que estaban desaprobados en el primero. Y de los 45 que rindieron el recuperatorio, no hubo un aprobado. No hubo un aprobado. Si ustedes agarran los ejercicios y se ponen a ver, y los voy a invitar a que lo hagan, por favor, que se pongan a ver los ejercicios de trabajo práctico. Tanto el 1 como el 2 y como el 3 son típicos ejercicios de trabajo práctico. Nada más números cambiados o dada vuelta a la consigna. No hemos preguntado nada que no hemos dado. Entonces no entiendo cuál es, qué creen ustedes que es qué cosa hay que no obtuvimos un buen rendimiento, una buena llegada. Y chicos, perder un año es mucho, más en estos años que arrastramos. Yo sé que la virtualidad está haciendo estragos, por eso le pedí a la decana, porque nos mandaron un mail, los exámenes finales de diciembre van a ser presenciales. Yo le pedí que sean presenciales. Nosotros en los parciales presenciales ayudamos, tenemos contacto con ustedes, charlamos, ustedes se animan más a preguntar. Chicos, miren, les pedí que abrieran la cámara y solamente 2, 3 abrieron la cámara y uno se excusó que no tenía la cámara. No preguntan, a veces nos dan apuro o nos molesta muchísimo cuando preguntamos. Recién Ariel les preguntó, ¿entienden? ¿Hay alguna consulta? O no entienden nada porque no contestan nada, o entendieron todo porque no tienen ninguna duda. La verdad que no sé, es muy preocupante, muy preocupante. No sé qué van a hacer ustedes, porque digamos, seguir el cursado normalmente lo pueden seguir 10 chicos, 10, 11 chicos, nada más, porque el resto ya está libre, no puede seguir el cursado. Pueden asistir a clase, pueden escuchar por si se animan más adelante a rendirlo libre al examen. Rendir libre puede ser rendirlo con nosotros o rendirlo en la cátedra de la mañana. No es imposible, pero sí hay que ponerse las pilas, estudiar mucho y bien. Hay errores garrafales en los ejercicios, ¿sí? No interpretan las consignas, se olvidan de datos, el ejercicio de demanda agregada, se olvidaron casi todo de sumar el gasto público, los 450 de gasto público, armaron la función consumo, le sumaron los 10.000 de la inversión y se olvidaron del gasto. No armamos la demanda agregada, es imposible, todo el resto del ejercicio está mal. Aunque en la segunda vuelta de corrección que hice, porque no podía creer que estuvieran todos mal, por lo menos consideré algo de metodología, pero no puedo considerar todo el punto. Tampoco podemos bajar el porcentaje de aprobado, porque estamos regulando hacia abajo, chicos. Son futuros profesionales. Después dicen, oh, ¿qué docente habrán tenido? ¿Sí? O... digamos, ¿tiene sentido cuál es el sentido de tener matemática 1 como correlativa? Justamente usamos mucho insumo de matemática 1 y no me saben aplicar Bhaskara.
para despejar la TIR. No saben despejar variables. No consideraron el signo. En el ejercicio del valor presente neto, porque y eso se los discuto a muerto, y porque yo les aclaré cuando di ese tema, dije, cuando armamos el flujo, tenemos en cuenta el beneficio. Beneficio no es igual que ingreso, ¿sí? El beneficio es ingreso menos gasto. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el ingreso y le restaron los gastos, cuando la consigna le decía que era el beneficio. No tenían que restar los gastos, porque ya estaban neteados los gastos. ¿Sí? Si les dice que la tasa de inflación del año 2019 es 42 y la del 2020 era 52, tenían que aplicar el incremento del 52 en la inflación anterior. Me pusieron 100, 142, 152. Chicos, hay un problema, no saben sacar regla de 3 simple. Pero eso ya no es un problema nuestro de economía, ya es un problema de matemática y problema de secundaria. Les vuelvo a decir, lamentablemente son ustedes 10, me hubiese gustado que estuvieran más presentes no es un reto, es mostrarles mi preocupación, la preocupación de la cátedra, porque creo que de nuestra parte pusimos todo. Tenemos prohibido faltar a clase, y si no podemos, vuelvo a repetir, salvo ese día que yo cometí el error, pero el resto de los días, religiosamente, los 3 días de la semana, las 2 horas, dando la clase y poniendo todo el material a disposición. Los escucho a ustedes. ¿Qué ven? ¿Qué cosa? ¿Falta de estudio? ¿No nos entienden? ¿No practicaron? Profe, ¿puedo hablar? Sí, claro. A ver, yo no voy a hablar por todos, porque no quiero poner todos en la misma bolsa, pero en mi caso particular yo corregí el parcial otra vez comparándolos, y en mi caso fue un error de desplazar el error. Yo me di cuenta de que en el ejercicio, por ejemplo, de la demanda agregada, yo multipliqué 300 por 300 y me dio 900.000, cosa que en la calculadora leí mal y era en realidad 90.000. O sea, fui arrastrando el error. Yo ahí admito el error que tuve. Después el tema del BAN y la TIR, que era un tema que también, porque también agrego un paréntesis, fui practicando con todos los prácticos, era apliqué Bhaskara en la calculadora, hice como correspondía y la verdad no sabría el error que tuve ahí. Después el tema de lo que es el IPC, ahí fue un tema que ya no venía de esta cursada, sino que ya venía de introducción a la economía, porque no quiero hablar mal por los profes, pero hay momentos en los que, y hablándolo con algunos compañeros, se siente que no aprendemos. Y eso a mí me genera una sensación fea, porque para un profesor decirle a un alumno, que te diga a un alumno que no está aprendiendo, significa de que algo un profesor está haciendo mal. Y yo entiendo totalmente de las ganas en esta situación, en este contexto, de que no hay ganas, no nace nada. Mi mamá particularmente es profesora y me lo dice todo el día, no tiene ganas de explicar. No tiene ganas de explicar porque ¿qué pasa? Los alumnos también, de nuestra parte también, de mi parte a veces siento culpa porque no activo la cámara, no participo, y eso también se entiende para parte de un profesor, de que un alumno siente que no está hablando a la pantalla, siente que está hablando a la pantalla, mejor dicho. Y para un profesor, y hay casos de que hay profesores que no tienen ganas de explicar, y eso a mí no me dan ganas de aprender. Sinceramente, no me dan ganas de conectarme a las clases, no me dan ganas de nada. Y es un sentimiento compartido entre los profesores y entre los alumnos, es un sentimiento compartido. En este parcial, yo en serio les agradezco por todo, porque la verdad el material, los prácticos, han habido ganas de explicar, las ganas se notaban por parte de toda la cátedra, pero bueno, hay errores que yo admito que tuve, en el caso que te dije, sí. Pero la verdad no sabría qué decir en ese tema. No siento que no aprendo.
la verdad. Siento que no aprendo. Y no es esta cátedra, te lo vuelvo a repetir, no es esta cátedra, son de cátedras anteriores que no han dado ganas, que solamente la clase es un video leyéndote el PowerPoint. Es un video leyéndote el PowerPoint y... Entiendo. La verdad, eso me genera... No me dan ganas, sinceramente, no me dan ganas. Ok, Juliano. Y eso que vos participabas, por eso te voy a pedir que sigas cursando la materia, que sigas cursando. Es que eso voy a hacer, o sea... Sí, a todas. A todos esta clase, ustedes... perdón, sí, Sí. terminamos. No, perdón, te corté yo. No, de que yo la voy a seguir cursando, porque aprender quiero aprender, es la carrera que a futuro voy a hacer yo profesional, y me gusta la carrera. El tema es, ya particularmente, las ganas que hay. Pero yo ganas, en mi caso, quiero. Y voy a seguir cursándola, voy a seguir haciendo los trabajos prácticos. Las dudas que he tenido las he mandado por mail, no he pedido horario de consulta porque las dudas que he tenido las mandé por Gmail. Es eso. Bien. A vos, Juliano, y a las chicas también, les pido, y a los otros chicos que no prendieron la cámara todavía, sigan cursando el examen final, el examen libre, por reglamento de la facultad, tiene 2 partes, ¿no? El escrito, y si aprueban el escrito pasan al oral. El escrito, por lo menos en la cátedra nuestra, es igual que el alumno regular. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? El grado de la exigencia en el porcentaje para aprobar. En un alumno regular, uno le exige el 60 al 70%. En un libre, entre el 80 y el 90%. ¿Estamos? Nosotros tenemos en cuenta muy bien los chicos que cursaron, participan, a veces cuando están al límite del examen entre aprobar y desaprobar, consideramos otros aspectos. ¿Estamos? Sigan cursando, es más, si quieren hacer el segundo parcial para seguir ustedes como autoexigiéndose, lo pueden hacer tranquilamente. Pero obviamente el cursado ya lo perdieron, en las actas van a figurar, pero si quieren prepararse para un examen libre, no le digo para el primer turno de diciembre, pero sí para el segundo, yo creo que si le ponen pilas y ganas, van a poder rendir. Si quieren después, no sé, yo voy a poner la resolución del examen, ¿sí? A ver, aguánteme un poquito que voy a ver cronograma primer parcial. ¿O qué es lo que pasa a veces? El tema de la multiple choice es tan bajo el puntaje que suman, que la otra parte hay que hacer un esfuerzo titánico, ¿no? Para llegar a los 60 puntos. Porque los choice suman 40 puntos. Los choice suman 40 puntos y los 3 ejercicios suman 60 puntos. Y hay que aprobar con el 60. Entonces, por lo menos hay que tener 30 de choice y para sumar 30, por lo menos 10 en cada ejercicio. Y de esa forma alcanzar los 60. Pero ni siquiera una persona había 54, pero era bajar mucho el grado de exigencia. Vuelvo a decir, no vayamos para regular para abajo, porque si no, estamos en la decadencia total. Yo voy a poner, después voy a subir, digamos, porque ahora lo tengo todo hecho en Excel para controlar bien los resultados, pero si quieren lo voy a subir a mano para que vean el paso a paso de la resolución y lo comparen con ustedes, con lo que hicieron ustedes. ¿Estamos? A ver si hay alguien en el chat. No sé, eso es lo que quería comentarles, decirles nuestra preocupación. La decana está al tanto de este rendimiento, de este módulo, lo mismo que nuestro director de departamento.
Yo a la decana le vengo planteando desde el... ¿Cuándo empezó? Primer cuatrimestre de pandemia ya tuvimos online. El mejor cuatrimestre que tuvimos haciendo online fue el primer cuatrimestre de la pandemia. Después ya empezó a decaer. Pero este cuatrimestre es total. Decadencia total. Y ustedes me habrán escuchado siempre. Me desespero por graficar, me desespero por todo. Nosotros hacemos los gráficos así en la pizarra. Ahora medio que lo tenemos que dibujar e incorporarse y metérselo por la cabeza que traten de meterle el gráfico. Entonces, cuando van al examen me hacen un gráfico erróneo. El gráfico de ahorro igual a inversión con ingreso igual a la demanda, la mayoría lo hizo mal. Donde el ingreso corta la demanda, calculan el ingreso de equilibrio, por ahí atravesaron la función ahorro y la función inversión por allá lejos. Hay hasta un error conceptual de ahorro igual a inversión. En una de las consignas dice, calcular el ingreso de equilibrio por los dos métodos. Calcular el ingreso de equilibrio por los dos métodos. ¿Qué hicieron? Calcularon el ingreso por uno y corroboraron la identidad por el otro. Eso es no interpretar la consigna. ¿Sí? Por los dos métodos tenían que despejar el ingreso de equilibrio. Bueno, chicos, es eso. Pueden seguir cursando, pueden seguir asistiendo. No hay ningún problema. Es más, vuelvo a repetir, pueden hacer los parciales y de esa forma ustedes prepararse para los exámenes finales. Que no es imposible rendir un libre, por lo menos en nuestra cátedra, ¿no? Que hubieron muchos chicos que desaprobaron, sí, pero hay que ponerles pila y lo pueden sacar. Así no pierden el año. Así no pierden el año, puedan seguir cursando. Esperemos que ya podamos cursar a presencial el año que viene. Nada, era solamente eso. ¿Estamos? Sí, profe. Voy a subir, mañana voy a subir la resolución del examen. Bárbaro, chicos, gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chicos, nos vemos. Chao, chao.